En la oscuridad de la noche, la mente humana se vuelve vulnerable y susceptible a los misterios, las leyendas y los horrores del mundo. Hoy te presentamos una recopilación de historias macabras que te harán dudar de tu propia cordura. Prepárate para sumergirte en el reino de lo desconocido, donde los gritos, los susurros de ultratumba y las sombras te harán temblar hasta la médula. También agradecer a mis colegas y amigos por colaborar en este video, a Sebastián de Chile del canal Llamada Prohibida, a Miguel y a su equipo de España del canal Respeto al Oculto y a Felipe de Chile del canal Cementerio Inglés. Todos son creadores de un gran contenido paranormal. Sus redes estarán en la descripción del video. Espero puedan suscribirse a sus canales, al igual que a mí. De ahora en adelante, lo paranormal entrará en sus casas. El siguiente es un relato paranormal real del canal Llamada Prohibida, en colaboración con mi amigo y compañero del canal Susurros del Ultratumba. Espero sea de su agrado. Yo trabajé muchos años en minería artesanal, el cual es un trabajo demasiado sacrificado y muy físico, ya que no ocupábamos grandes herramientas modernas. Solo con la fuerza de nuestras manos y herramientas básicas cavábamos en el cerro un estrecho túnel del cual sacábamos el mineral. Gracias a este trabajo conseguía recursos para mantener a mi familia. Lo peor de todo es que en la entrada al túnel había una gran roca, la que no nos permitía el uso de carretillas para sacar el mineral, que viene dentro de pesadas piedras, por lo cual todo lo debíamos sacar a mano, y después de la roca cargábamos en las carretillas o en ocasiones en una vieja camioneta. Luego llevábamos todo el material con los diversos minerales a otra área donde separaban lo que servía de lo que no. Por años intentamos extraer esa gran roca para poder liberar la entrada, pero no había caso. No la podíamos dinamitar por el riesgo de que se derrumbara también el pique, por lo que ya nos habíamos acostumbrado a este obstáculo que nos dificultaba aún más nuestro trabajo. Una noche, mientras compartíamos con los compañeros alrededor de una fogata, decido ir a orinar. No habían baños y la verdad estábamos en un cerro, en la mitad de la nada, por lo cual no eran necesarios. Cada quien buscaba dónde ir a hacer sus necesidades en la naturaleza que nos rodeaba. Yo acostumbraba a ir a un lugar que quedaba entre unas rocas muy altas, las cuales me protegían del fuerte viento que se hacía sentir. Mientras orinaba, prendí un cigarro. Cuando terminé y estaba volviendo a la fogata, escuché una voz que me pidió fuego. Yo miré y vi una persona que vestía una ropa muy elegante. Supe de inmediato que eso no era humano. ¿Qué iba a ser una persona con esa vestimenta en un cerro perdido, en mitad de la noche? En ningún momento lo quise mirar directamente a la cara. Solo le presté una caja de fósforos que tenía en el bolsillo, mientras me hacía el valiente, y seguí ahí, junto a esa cosa. Recuerdo que ese ser prendió el cigarro y luego me preguntó qué estábamos haciendo aquí. Yo le dije que éramos mineros artesanales. «Te ves agotado», me dijo. «Quizás sea por aquella gran roca en la entrada». Cuando me respondió eso, sentí un intenso escalofrío. Yo no soy para nada cobarde, pero algo me hacía sentir que estaba ante la presencia de algo muy superior a los típicos fantasmas
de los cuentos de terror. Debo reconocer que sí tenía bastante miedo, pero aún así seguí con la conversación respondiendo: todo es culpa de esa gran roca, señor. Por años la hemos intentado sacar, pero no hay caso. Es imposible. Entonces, ese ser me ofreció un cigarro de los que él estaba fumando. Emanaba un olor muy agradable, como un perfume frutal que nunca imaginé que podía salir del humo de un cigarrillo. No era como los míos, hechos del tabaco más barato. De verdad me hubiera gustado aceptar, pero le dije que no, debido a que ya me iría a dormir. Ni siquiera le pedí de vuelta los fósforos. Solo le dije buenas noches y me fui. Desde la primera y única vez que lo vi, no le volví a dirigir la mirada, por lo que grandes detalles físicos no recuerdo. Solo puedo decir que su voz era grave, un poco ronca, y se notaba que era alguien muy refinado al hablar, como una persona importante de la ciudad. Nuevamente aclaró que los de nuestro grupo éramos los únicos que estábamos en el cerro, a varios kilómetros de los pueblos más cercanos. A veces pasaban pastores con sus animales, pero ellos son igual de campesinos que nosotros. Jamás alguien refinado como él andaría por aquí, menos solo. Cuando volví a la fogata, obviamente estaba pálido y asustado. Mis compañeros me comenzaron a preguntar qué me había pasado, y yo les comenté lo de mi encuentro con aquel hombre. Todos se comenzaron a burlar de mí y a hacer chistes de todo tipo, pero cuando les pregunté si alguien se atrevía a ir solo al lugar donde lo había visto, nadie se atrevió. Mis compañeros me conocen y saben que yo no les mentiría con algo así. Al rato nos fuimos a dormir. Al otro día, desde temprano seguiríamos trabajando. Ya en la mañana, cuando llegué al acceso del túnel, no podía creer lo que estaba viendo. La gran roca estaba en el suelo. Se había desprendido y ya sería posible sacarla de allí. Pensando en cómo pudo haber caído, solo tengo dos teorías: la lógica y la que yo creo. La lógica es que por un tema de desgaste se dio por sí sola, y la que yo creo es que ese ser que había visto solo horas antes la arrancó con sus propias manos, y literalmente con sus propias manos, ya que si lo hubiese golpeado con alguna herramienta, hubiésemos podido escuchar el ruido de los impactos. Hola, buenas. Soy colaboradora de Respeto al Oculto y os voy a contar una vivencia que me pasó hará como unos 5 años, bueno, 6. Pues mi vecina, una mujer mayor que me conocía desde pequeña, prácticamente desde que llegué allí al barrio, tendría como unos 3 años. Esa mujer pues me acogió como si yo fuera una nieta más. Siempre estaba de una manera que cuando llegaba Navidad siempre se acordaba de mí para un regalo. Cuando me veía, ay, qué guapa, siempre me trató súper bien, como si fuera una abuela. Entonces, pues pasan los años, ya crecemos y entonces, pues, ella muere. Y yo, como la quería tanto, pues saqué una foto suya en, en grandecita y la guardé en mi coche, y se me olvidó ahí en la guantera, y como que la dejé ahí en el coche. Y en esto que llega Día de Reyes, y yo fui para hacer las últimas compras que quedaba, para arriba, para abajo, todo. Así que aparco mi coche
Y justamente cuando aparco el coche, me llama la que era mi pareja. ¿Qué? ¿Dónde está? Le digo, aquí hay que aparcar el coche, pero veremos a ver si nos va a salir quemado. Digo, pero bueno, como vamos a tardar poco, lo voy a dejar aquí. Pero a mí ya me dio esa intuición, como que algo me estaban avisando, esa intuición de que el coche se iba a quemar. Entonces, pues eso pasó sobre las 2 de la tarde. Fuimos por un roscón de Reyes y a la vuelta yo ya no iba a coger el coche hasta después. Y va mi pareja a tirar la basura y vuelve a la casa muy blanco, tartamudeando, que el coche se ha quemado. Y le digo, anda, no me digas ninguna broma de esa que se ha quemado, porque te he dicho antes que se ha quemado, no me des esa broma. Que no es broma, de verdad. Baja. Cuando bajé, me encontré mi coche totalmente quemado, pero en la guantera, cuando abrí la guantera, estaba la foto de mi vecina. Y yo sentí en ese momento que ella ya me había avisado. A partir de este momento, yo ya a mi intuición siempre le hago caso. Y a las señales y a la advertencia. Ese día ella quiso salvar a mi coche de salir quemado y se quemó entero, pero la foto la tengo y la conservo. Esta historia me pasó hace muchos años. Cuando tenía 19 años quedé embarazada y a raíz de esto tuve que irme de la casa y me fui a vivir a una pensión muy antigua en el centro de Concepción, en la que obviamente ha pasado mucha gente. Vivía en la misma pensión en que vivía mi mamá, pero ella vivía en otra pieza, en el primer piso, yo vivía en el segundo. Comencé a adaptarme a la vida en la pensión y todo parecía normal hasta que una noche empecé a escuchar que alguien caminaba sobre el techo. No como si estuviera paseándose de un lado a otro, sino como si estuvieran trabajando sobre el techo. Eran las 3 de la mañana y, en mi inocencia, siempre creí que era el dueño de la pensión el que andaba en el techo. Jamás se me pasó por la cabeza que fuera algo malo. Otra noche estaba durmiendo y desperté porque alguien estaba levantando mi cama por los pies. Era una marquesa antigua muy pesada y se sentía claramente cómo la levantaban y la dejaban caer una y otra vez. Estaba muy asustada, pero en mi mente escuché la voz de mi hermana del medio que me decía: «Hermana, levántate y mira por la ventana». Empecé a sudar y sentía que mi corazón explotaría del miedo. Lo único que tenía claro era que si me levantaba a mirar por la ventana, algo malo me pasaría. Así que me cubrí hasta la cabeza con las frazadas. No sé cómo esa noche logré quedarme dormida. En esos años no vivía con mi pareja porque él es 2 años menor que yo. Yo había salido hace 1 año del liceo, pero él seguía estudiando, así que él se quedaba conmigo durante el día o los fines de semana. Como te decía, yo vivía en el segundo piso de la pensión y después de lo que pasó con mi cama, todo me daba mucho miedo. Incluso dormía con la luz prendida. Cuando iba al baño, que era compartido, le decía a mi pareja que por favor vigilara la puerta. No me atrevía a hacer con la puerta cerrada, porque ese baño daba a una escalera donde veíamos a una sombra que siempre bajaba y subía las escaleras, pero nunca veíamos a nadie. El cementerio antiguo de la ciudad siempre había sido considerado como un lugar siniestro, en el que reina el silencio y la oscuridad. Se veía como un lugar abandonado, ya que la mayoría de los nichos y las tumbas estaban cubiertas de hierba y polvo. Un hombre llamado John se mudó a la ciudad y quedó asombrado por la hermosa arquitectura del cementerio. Él era un fotógrafo experimentado y sintió la necesidad de capturar la belleza de aquel lugar. El primer día fue en vano, ya que no pudo encontrar el lugar perfecto para las fotos. Pero una noche decidió investigar más a fondo el cementerio para encontrar un buen sitio. Cuando se adentró en el cementerio, encontró una tumba con un nombre extraño tallado en la piedra. La tumba estaba rodeada de lápidas cubiertas de musgo y los árboles frondosos impidieron una entrada libre. Al mirar de cerca, notó que la tumba había sido recién pulida
y la tierra alrededor había sido removida. Atraído por la curiosidad, John comenzó a tomar fotografías. El flash de su cámara captó algo extraño en la foto, pero él no se percató de inmediato. Continuó tomando fotos hasta que su cámara se quedó sin batería. Él decidió dejar el cementerio e ir a su casa, sin saber que había despertado algo maligno. Una noche después, John fue despertado por ruidos extraños en su casa. Escuchó susurros provenientes de su puerta principal y los mismos ruidos que había escuchado en el cementerio. Al abrir la puerta, se encontró con un espíritu maligno, de aspecto horrible, que le arrancó el alma de su cuerpo. A partir de ese entonces, ninguna alma valiente ha puesto un pie en el viejo cementerio maldito. Si el video te gustó, me gustaría mucho que comentaras algo, que le dieras un me gusta y si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias, eso nos ayudaría mucho a crecer en YouTube.